Somos el equipo 2, estamos formados por Cristian Yal Salazar López, Reyes Vidal, Kevin Madrid, Colin Huerta Gael, Rubio Islas Alexis Moisés, Martín Vidal Reagan, Guzmán López, Bernardo Antonio. Antes de iniciar la práctica, el profesor previamente nos explicó una tabla de los colores de la resistencia en la que cada color tiene un valor, además de explicar también la tolerancia de estas. Se obtuvieron en total 5 resistencias, la primera de ellas con 3 bandas, con los colores café, negro, rojo y una tolerancia de más menos 5, obteniendo un valor de 1K de ohms, y al medirlo con el multímetro se obtuvieron 977 ohms. La segunda resistencia, con una banda de 3 y los colores rojo, rojo, café y una tolerancia de más menos 5, se obtuvo un valor de 220 ohms. Al utilizar el multímetro se obtuvo un valor de 217.1 ohms. Previamente se explicó la tolerancia, entonces los valores fueron correctamente medidos. En este experimento 1 trabajamos con un circuito en serie para observar cómo se comportan las resistencias cuando se conecta una tras otra. Al armar el circuito conectamos las resistencias en serie, lo que significa que la corriente pasa por todas ellas una tras otra. Por lo tanto, la misma corriente circula por cada resistor, pero el voltaje se reparte entre todos. Después hicimos el cálculo teórico de la resistencia equivalente, que en el caso del circuito en serie simplemente se obtiene sumando los valores de cada resistencia. Luego medimos con el ohmmetro y comparamos los resultados. La resistencia de medida fue muy cercana al valor calculado, con un porcentaje de error del 2.2%, lo cual es aceptable y puede deberse a las tolerancias de los resistores o a ligeras variaciones en las conexiones. En este segundo experimento realizamos un circuito en paralelo para analizar cómo se comporta la resistencia equivalente cuando conectamos varios resistores de esta forma. Al armar este circuito colocamos 2 resistencias, todas conectadas entre los mismos puntos A y B, lo que significa que cada resistor tiene el mismo voltaje, pero la corriente se reparte entre ellos. Después calculamos la resistencia equivalente usando la fórmula de paralelo, que consiste en sumar las inversas de las resistencias y luego sacar la inversa del resultado. Al hacerlo, obtuvimos un valor teórico aproximadamente de 116.6. Cuando medimos con el ohmmetro, el valor real fue de 116.4, lo que nos dio un porcentaje de error muy bajo de apenas 0.17%, mostrando el circuito que se armó correctamente y que los componentes están dentro de su tolerancia. En este experimento se determinó la resistencia equivalente de un circuito mixto formado por 4 resistores. Se conectó una resistencia de 1000 ohms en serie con una combinación en paralelo entre una resistencia de 220 ohms y otra rama compuesta por una resistencia de 120 ohms y 100 ohms en serie. Al medir la resistencia total entre el punto A y el punto B con un multímetro se obtuvo 1120 ohms, mientras que el valor teórico calculado fue de 1110 ohms. El porcentaje de error resultó ser de 0.911%, lo que indica una mínima diferencia entre ambos valores. Esta variación se atribuye principalmente a la tolerancia de los resistores y a la resistencia de contacto del protoward. En conclusión del montaje, los resultados fueron correctos, mostrando una buena concordancia entre el cálculo teórico y la medición práctica. Bueno, en el experimento 4 armamos un circuito con ayuda de nuestra fuente, el resistor y los cables de caimán, y realizamos la medida de la corriente con diferentes voltajes. El primero fue con un voltaje de 5 y la medición de su corriente fue de 41 amperes. El segundo fue con un voltaje de 10 y la corriente fue 84 amperes. El tercero fue con un voltaje de 15 y su corriente midió 129.8 amperes. El último fue con un voltaje de 20 y su corriente midió 172.7 amperes. En este experimento medimos la resistencia al vacío de cada conductor del tablero de Nichromel. Usamos 5 calibres distintos, 18, 22, 26, 30 y 34. Antes de energizarlo se calibró la fuente de alimentación a 8 volts para asegurar que el voltaje fuera constante en todas las mediciones. Con el multímetro se registraron las resistencias en cada conductor, obteniendo los siguientes valores. Para el calibre 18 fueron 2.9 ohms, para el de 22 fueron 3.3, para el de 26 36.8 ohms, para el de 30 79.3 y por último el de 34 50 ohms. Estos resultados mostraron que los alambres de mayor calibre representan menor resistencia, mientras que los de menor calibre ofrecen una resistencia mucho más alta, tal como predice la ley de Ohm. En la segunda parte energizamos nuevamente cada conductor del tablero de Nichromel, midiendo la corriente y el voltaje en cada caso. Se utilizó un fusible de 10 amperes para proteger el circuito y evitar así sobrecorrientes. Con la fuente ajustada a 8 volts se obtuvieron las siguientes corrientes. Para el calibre 18, 1.34 amperes. Para el calibre 22, 1.33 amperes. Para el calibre 26, 0.21 amperes. Para el calibre 30, 0.09 amperes. Y para el calibre 34, 0.14 amperes. Durante la medición también se verificó que el voltaje de la fuente permaneciera estable, garantizando que las variaciones de la corriente dependieran únicamente de la resistencia del alambre. Finalmente se comprobó que la relación entre voltaje, corriente y resistencia cumple la ley de Ohm, expresada como voltaje es igual a resistencia por corriente, confirmando que la corriente disminuye cuando aumenta la resistencia del conductor.